4 horas antes de que la noticia estremeciera a México entero, en la casa silenciosa de Lucha Moreno ya se respiraba un aire extraño, una mezcla de resignación, cansancio y una serenidad que solo aparece en los últimos instantes de quienes han vivido demasiado. La icónica actriz y cantante, símbolo indiscutible de la época de oro del cine mexicano, enfrentaba desde hace meses un deterioro físico que su familia había intentado mantener en privado. Sin embargo, aquella mañana, su hija comprendió que el final estaba finalmente muy cerca. A las primeras luces del día, según relataron fuentes familiares, Lucha apenas podía abrir los ojos. Sus movimientos eran lentos, frágiles, como si cada segundo exigiera un esfuerzo que su cuerpo ya no estaba dispuesto a conceder. Su hija, que había permanecido a su lado durante toda la noche, fue la primera en notar el cambio drástico en su respiración. Pausada, irregular, un ritmo quebrado que anunciaba una despedida inevitable. Mi mamá se estaba apagando. Yo lo sabía. Así confesó horas después, entre lágrimas contenidas, cuando decidió romper el silencio y confirmar públicamente la noticia que los fans temían. Para ella, hablar fue una forma de honrar a la artista, pero también a la mujer detrás del personaje. La madre amorosa, el ser humano sensible que siempre brindó más de lo que recibía. Mientras la familia trataba de mantener la calma, los médicos que la habían atendido durante semanas fueron claros. El cuerpo de Lucha Moreno estaba dejando de responder. Ya no había tratamiento posible, y solo quedaba acompañarla en su partida. En la habitación, iluminada tenuemente por una lámpara antigua que la actriz había conservado desde sus años de mayor esplendor, se escuchaban apenas los susurros de quienes se acercaban a despedirse. El silencio profundo y respetuoso hablaba más que cualquier palabra. Afuera, la prensa comenzaba a recibir rumores, pero nadie se atrevía a confirmarlos. La familia había pedido discreción absoluta, y los medios, conscientes de la fragilidad del momento, evitaron especulaciones. Pero en redes sociales, algunos mensajes inquietos empezaban a circular. ¿Es verdad lo que dicen de Lucha Moreno? Algo está pasando en su casa. Su hija lleva horas sin publicar nada. La tensión crecía, pero el anuncio oficial aún no llegaba. Dentro del hogar, la hija de Lucha tomaba la difícil decisión de preparar el comunicado. Sabía que tarde o temprano tendría que compartirlo con el país. Sin embargo, quería esperar a que todos los seres queridos hubieran podido despedirse. No quería que se enteraran por un titular. Ella merecía algo más digno, declaró después. Hacia media mañana, el silencio se volvió aún más profundo. Lucha Moreno exhaló un suspiro largo, casi imperceptible. Su hija le tomó la mano por última vez. No hubo palabras, no hubo despedidas pronunciadas. Solo un gesto de amor inquebrantable. Los médicos confirmaron lo que todos temían. La leyenda había partido. 4 horas después, con el dolor aún fresco, su hija apareció ante las cámaras con la voz quebrada. Con mucho pesar, confirmo que mi madre, Lucha Moreno, ha fallecido esta mañana, dijo. Esa frase, simple pero devastadora, bastó para que miles de mexicanos se quedaran en silencio, como si una parte de la memoria cultural del país acabara de desvanecerse. La noticia corrió como un rayo. Artistas, periodistas, políticos y seguidores llenaron las redes de mensajes de despedida. En cuestión de minutos, el nombre de Lucha Moreno se convirtió en tendencia nacional. Su obra, sus películas, sus canciones. Todo volvió a renacer en la memoria colectiva, como un homenaje espontáneo a una figura irrepetible. Pero detrás de los homenajes, había una hija intentando recuperar fuerzas después de haber acompañado a su madre hasta el último aliento. En su declaración final, resumió el dolor de toda una familia y de un país entero, con una frase que estremeció a todos. México perdió a una estrella, pero yo perdí a mi mamá. Cuando la hija de Lucha Moreno decidió hablar, el país entero se detuvo. No hubo comunicados oficiales, redactados por agencias, ni intermediarios de prensa.
Solo un video corto, grabado con la voz temblorosa de quien acaba de perder el alma de su vida. Mi madre se ha ido en paz, dijo con un hilo de voz. Agradezco a todos los que la amaron tanto, porque ella también los amó a ustedes. En ese instante, la noticia dejó de ser un rumor para convertirse en una herida colectiva. Los medios comenzaron a desplegar titulares de emergencia. Las emisoras interrumpieron su programación habitual con homenajes improvisados. Las redes se inundaron de imágenes en blanco y negro, fragmentos de películas y canciones que devolvían a la memoria el esplendor de una artista que, durante más de 6 décadas, había sido la voz y el rostro de un México romántico, profundo y apasionado. En las calles, los transeúntes hablaban de ella como si se tratara de alguien de su propia familia. Mi abuela la escuchaba, decía una joven en Ciudad de México. Mi madre la imitaba frente al espejo. Confesaba otra, entre lágrimas. La confirmación del fallecimiento no fue solo una noticia más, fue un símbolo. El fin de una era en la que el arte se vivía con alma, donde las estrellas no se fabricaban con algoritmos, sino con talento y sacrificio. Los periodistas que cubrieron la nota describieron la atmósfera como una mezcla de tristeza y respeto absoluto. Nadie buscaba el escándalo. Nadie intentaba dramatizar lo que ya era suficientemente doloroso. La hija de Lucha Moreno, visiblemente afectada, ofreció unas palabras adicionales ante un grupo reducido de reporteros. Mi madre luchó hasta el final, afirmó. Nunca perdió la esperanza, ni su fe, ni su sonrisa. Ella amaba la vida, y aunque su cuerpo ya no pudo seguir, su espíritu está más vivo que nunca. Detrás de esas frases, se escondía una historia de lucha silenciosa contra una enfermedad que había avanzado sin descanso durante los últimos años. Su familia, respetuosa de su deseo de discreción, jamás reveló los detalles exactos de su padecimiento. Sin embargo, allegados a la cantante confirmaron que su estado de salud había empeorado de manera irreversible desde principios de año. Las últimas apariciones públicas de Lucha Moreno mostraban una figura más frágil, pero con la misma elegancia de siempre. En sus ojos brillaba una serenidad que muchos interpretaron como despedida anticipada. En una entrevista de hace unos meses, la artista había dicho: «He vivido todo lo que soñé. Si mañana Dios me llama, iré agradecida». Nadie imaginó que esas palabras serían proféticas. En las horas posteriores al anuncio, miles de mensajes llegaron a la familia. Cantantes, actores y políticos recordaron su legado. México llora hoy a una reina de la cultura popular, escribió una conocida actriz. Su voz marcó generaciones, añadió un periodista veterano. En los canales de televisión, los conductores apenas podían contener las lágrimas al repasar imágenes de sus películas junto a Pedro Infante o Jorge Negrete, nombres que hoy pertenecen a la leyenda. Pero entre tanto homenaje, la hija de Lucha permanecía en silencio, refugiada en el hogar familiar donde su madre había pasado sus últimos días. La prensa aguardaba en las afueras, respetuosa. Nadie quería forzar una declaración más. Se sabía que la familia planeaba una ceremonia íntima, lejos de los focos, como había sido el deseo de la propia artista. Ellen Muto ya no quería homenajes fastuosos, solo quería descansar junto a los suyos, reveló un amigo cercano. La noticia, sin embargo, siguió extendiéndose como un eco interminable. En las redes, fanáticos de distintas generaciones compartían anécdotas. La primera vez que escucharon su voz en la radio, la emoción de verla en el cine, o la dulzura con la que saludaba a todos, sin importar su fama. Algunos recordaron cómo Lucha Moreno visitaba hospitales infantiles para cantar a los niños enfermos, sin cámaras ni publicidad. Ese detalle, casi desconocido, se transformó en símbolo de su grandeza humana. Las emisoras dedicaron horas enteras a repasar su carrera. Esta noche, México canta por ella, decía una locutora con tono solemne. Desde Guadalajara hasta Monterrey, sus melodías sonaban como oraciones. En los mercados,
en los taxis. En los hogares más humildes, su voz volvía a llenar los espacios. Era como si el país entero intentara despedirse, cantando una última serenata a la mujer que les enseñó a amar con las palabras de un bolero. Mientras tanto, su hija preparaba los detalles del funeral. Será sencillo, como a ella se le gustaba, confió a un periodista cercano. Se decidió que el velorio se realizaría en el mismo salón donde Lucha había celebrado su último cumpleaños rodeada de familia y amigos. Aquella vez, entre risas y recuerdos, había pronunciado una frase que ahora resonaba con fuerza. Cuando me vaya, no quiero tristeza. Quiero que sigan cantando. Con esa consigna, su hija inició los preparativos con serenidad y respeto. Afuera, los admiradores comenzaban a dejar flores, velas y cartas en la entrada del hogar. Gracias por tanto, Lucha, decía un cartel. Tu voz será eterna, escribía otro. La tristeza se mezclaba con gratitud, y en ese contraste nacía la verdadera dimensión de su legado. A medida que caía la noche, el silencio volvió a cubrir el vecindario. Solo se escuchaba el murmullo de las canciones que provenían de las casas vecinas. Era un duelo compartido, una comunión de almas unidas por la nostalgia. En medio de todo, la hija de Lucha Moreno se asomó brevemente al balcón, con los ojos enrojecidos, y saludó a quienes velaban afuera. Ese gesto, simple pero profundo, fue interpretado como un agradecimiento al amor de todo un país. México comprendió, entonces, que no solo había perdido a una artista, sino a un pedazo de su historia. Y aunque la muerte había sido confirmada oficialmente, su presencia, su arte, su voz y su esencia, seguía viva en cada canción que alguien, en algún rincón, volvía a cantar en su honor. El amanecer del día siguiente fue gris, pesado, como si el cielo mismo compartiera la tristeza que invadía a México. Desde muy temprano, cientos de personas comenzaron a congregarse frente al domicilio, donde Lucha Moreno había pasado sus últimos días. Algunos llegaban con flores blancas, otros con velas encendidas, y muchos simplemente en silencio. Sin palabras, con el rostro marcado por la emoción de quien despide a alguien irreemplazable. Era el inicio de un adiós que se transformaría en un acto de amor colectivo. La hija de Lucha, aún con los ojos hinchados por el llanto, agradeció a los admiradores que esperaban afuera. Mi madre estaría conmovida de ver tanto cariño, dijo con voz temblorosa. Luego, entre aplausos, el féretro fue colocado sobre un vehículo adornado con rosas y listones dorados. En los parlantes sonaba una de sus canciones más emblemáticas, Cenizas. Las notas flotaban en el aire, tan dulces y tristes como el adiós de una nación entera. El cortejo fúnebre avanzó lentamente por las calles de Guadalajara. A su paso, la gente lanzaba pétalos de flores y rezaba en voz baja. Algunos cantaban sus melodías favoritas, como una forma de acompañarla una vez más en el escenario de la vida. «Nunca te olvidaremos, Lucha», gritó un hombre desde una esquina, y aquel eco pareció repetirse entre la multitud. Era una despedida sincera, sin artificios, nacida del corazón del pueblo. Las autoridades locales declararon 3 días de luto oficial. En las estaciones de radio, su voz resonaba sin descanso. Cada programa dedicaba espacios para recordar sus películas, sus entrevistas, sus momentos más memorables. En televisión, los conductores apenas contenían las lágrimas. Hoy México pierde una parte de su alma, dijo un periodista veterano. Y tenía razón. La partida de Lucha Moreno no era solo la muerte de una artista, sino el fin de una época donde el talento y la sensibilidad definían la cultura nacional. El féretro fue trasladado a un salón de eventos municipales, donde se organizó una ceremonia pública para que los fans pudieran despedirse. En el lugar, las filas eran interminables. Mujeres mayores con vestidos negros, jóvenes con guitarras, niños con flores. Todos querían ofrecer un último gesto. La atmósfera era de respeto absoluto. Nadie hablaba alto. Nadie rompía el silencio salvo para cantar en voz baja. Cuando el mariachi comenzó a tocar Amor Eterno,
muchos no pudieron contener las lágrimas. La melodía, cargada de nostalgia, se convirtió en himno espontáneo de despedida. Entre los asistentes, se encontraban compañeros de profesión que compartieron escenario y cámaras con ella. Un actor veterano, con la voz quebrada, tomó el micrófono. Lucha no fue solo una gran artista, fue una mujer generosa, siempre dispuesta al tender la mano. Nunca se creyó una estrella, aunque todos sabíamos que lo era. Sus palabras provocaron un aplauso largo, lleno de emoción, que hizo vibrar el salón. En un rincón, la hija de Lucha observaba en silencio. No necesitaba hablar, su rostro lo decía todo. En medio del dolor, se percibía también un orgullo sereno. Sabía que su madre había dejado una huella imborrable. Cada gesto de cariño, cada flor depositada, cada lágrima derramada era una prueba de que la vida de Lucha Moreno había tenido sentido, de que su arte había trascendido generaciones. La misa de cuerpo presente fue sencilla, como ella lo había pedido, sin cámaras, sin discursos grandilocuentes, solo la familia, algunos amigos cercanos y un pequeño coro que interpretó sus canciones favoritas en versión acústica. El sacerdote, en su homilía, pronunció una frase que tocó a todos los presentes. Lucha cantó para Dios antes de conocerlo, y ahora canta junto a Él en el cielo. Aquellas palabras fueron seguidas por un silencio prolongado, y después por un murmullo de oraciones. Al finalizar la ceremonia, el cortejo se dirigió al cementerio privado donde descansaría para siempre. El camino estuvo acompañado por miles de personas. Desde el de los balcones, vecinos lanzaban flores, los autos detenían su marcha para aplaudir. Incluso los vendedores ambulantes bajaban el volumen de sus radios en señal de respeto. Cuando el féretro fue bajado a tierra, un coro espontáneo comenzó a entonar La noche de mi mal, una de las canciones más emblemáticas de su carrera. La hija, incapaz de contenerse, se arrodilló junto a la tumba y colocó una rosa blanca sobre la lápida. «Gracias, mamá», murmuró, antes de romper en llanto. En la lápida, una inscripción sencilla resumía toda una vida. Lucha Moreno, 1939-2025. Cantó con el alma. Vivió con amor. La multitud respondió con un aplauso largo. De pie, como si aquella fuera la última función de una artista eterna. No había tristeza en esos aplausos, sino gratitud. Porque todos sabían que su voz seguiría acompañando cada historia de amor, cada desvelo, cada noche de nostalgia. Las verdaderas leyendas, después de todo, nunca mueren. Esa noche, en los hogares de todo México, las radios volvieron a sonar con sus canciones. Algunos brindaron por su memoria, otros encendieron una vela frente a su fotografía. La hija de Lucha, mirando al cielo desde la ventana, dijo en voz baja: «Ahora estás cantando para los ángeles». Y en ese momento, una suave brisa pareció responderle, como si la voz de su madre aún resonara en el aire, viva, infinita, eterna. Han pasado apenas unos días desde su partida, y sin embargo, México sigue sintiendo su presencia en cada rincón, en cada nota, en cada recuerdo que lleva su nombre. En las calles todavía se escuchan sus canciones, reproducidas desde viejos radios y teléfonos modernos. Los programas de televisión transmiten sus películas clásicas. Las redes sociales se llenan de homenajes y mensajes de cariño. Lucha Moreno no murió. Dicen muchos, solo cambió de escenario. Y en efecto, su legado ha trascendido las fronteras de la vida para convertirse en una herencia espiritual y cultural para las generaciones futuras. Nacida en una época dorada, Lucha Moreno fue mucho más que una cantante o actriz. Representó el rostro de una nación en transformación, una mujer fuerte, apasionada, con una voz que hablaba de amor, de desengaño, de esperanza. En cada interpretación suya había verdad, una emoción cruda que conectaba con el alma del pueblo. Por eso, cuando ella cantaba, México se detenía. No era solo música, era identidad,
era memoria colectiva. Su hija, en los días posteriores al funeral, concedió una entrevista breve pero conmovedora. Mi madre vivió para el arte, pero también para la gente. Nunca buscó la fama, solo quería transmitir algo auténtico. Me decía siempre, si tu voz no hace sentir, no sirve para nada. Aquellas palabras resumen la filosofía de vida de Lucha, la entrega total a su público, sin reservas, sin máscaras. Esa sinceridad, tan escasa hoy, fue la razón por la que su figura permanece imborrable. Las academias de música y cine ya preparan homenajes oficiales. En la Cineteca Nacional se planea una retrospectiva completa de su obra fílmica, y en varias universidades del país se están organizando conferencias sobre su impacto en la cultura popular mexicana. Algunos críticos la comparan con figuras como Lola Beltrán o Amalia Mendoza, pero muchos sostienen que Lucha Moreno fue única, más íntima, más Juana, menos distante. Una artista que logró algo que pocos alcanzan: ser admirada y amada al mismo tiempo. Su influencia no se limita a la música tradicional. Numerosas cantantes contemporáneas reconocen haber crecido escuchando su voz. Ella me enseñó que la fuerza no está en gritar, sino en sentir, escribió una joven intérprete en sus redes. Incluso artistas de otros países latinoamericanos, desde Argentina hasta España, enviaron condolencias y mensajes de respeto. Su legado se convirtió en un lazo invisible que une a la comunidad hispana en un mismo sentimiento: la gratitud. El gobierno mexicano anunció que un teatro llevará su nombre y que en su ciudad natal se erigirá una estatua en su honor. Pero más allá de los monumentos y las condecoraciones, el verdadero homenaje está en la gente, en la mujer que canta sus canciones mientras cocina, en el taxista que la escucha en la radio, en el abuelo que cuenta a sus nietos cómo conoció a la voz de su juventud. Es ahí donde vive Lucha Moreno. En la cotidianidad, en la emoción sencilla del pueblo que nunca la olvidará. A pesar de la tristeza, su hija ha dicho que siente paz. Mi madre no temía a la muerte, confesó. Decía que el artista no muere cuando su corazón deja de latir, sino cuando su público deja de recordarlo. Y viendo todo esto, sé que ella sigue viva. En su casa, el micrófono dorado que descansaba sobre su ataúd ahora ocupa un lugar especial en una vitrina, junto a sus discos y fotografías. Es el símbolo de una vida dedicada al arte, una reliquia que guarda la esencia de una mujer que lo dio todo. En los medios, los periodistas coinciden en algo: el país no volverá a tener una voz como la suya. En tiempos de inmediatez y olvido, Lucha Moreno fue constancia, sensibilidad y autenticidad. Fue la prueba viviente de que el arte verdadero no necesita artificios, solo corazón. Por eso, su legado no se mide en cifras ni en premios, sino en la cantidad de vidas que tocó. En las noches tranquilas, cuando el cielo se ilumina sobre Guadalajara, muchos aseguran que aún se escucha su voz entre el viento. Una voz dulce, poderosa, que parece decir: no lloren por mí. Sigan cantando. Tal vez sea imaginación, o tal vez sea la forma en que el alma de Lucha sigue acompañando a su gente. Porque las leyendas, como las canciones eternas, nunca terminan realmente. Lucha Moreno no solo deja tras de sí una carrera brillante, sino un ejemplo de dignidad, amor y entrega. Fue una artista que vivió con el corazón abierto y partió con la serenidad de quien cumplió su misión. Y mientras exista alguien que cante una de sus melodías, mientras una lágrima se derrame al escuchar su voz, ella seguirá viva. No en los escenarios, sino en el alma de todo un pueblo. El eco de su voz aún resuena en los corazones de quienes la amaron. Desde las montañas de Jalisco hasta las playas de Veracruz, desde los barrios humildes hasta los grandes teatros, el nombre de Lucha Moreno se pronuncia con ternura y respeto. Cada nota que alguna vez interpretó se ha convertido en una chispa de inmortalidad. Cada sonrisa que regaló, en un recuerdo imborrable. Su partida dejó un silencio inmenso, pero también una herencia infinita.
La noche de su funeral, cuando el último mariachi guardó su guitarra y el público se fue en silencio, México comprendió que las estrellas verdaderas no desaparecen, solo cambian de lugar en el cielo. Lucha Moreno ya no está entre nosotros, pero su luz sigue brillando con fuerza. Su hija, en una emotiva carta publicada días después, escribió: «No hay día que no piense en ti, mamá. Cada vez que escucho tu voz, siento que sigues aquí, guiándome. Tu arte fue tu regalo para el mundo, y tu amor, tu regalo para mí». Esas palabras conmovieron a todo el país, porque resumían lo que millones sentían. La sensación de haber perdido a alguien cercano, familiar, parte de la identidad mexicana. Hoy, cuando suenan los primeros acordes de un bolero o una ranchera, muchos aún cierran los ojos para imaginarla sobre el escenario, vestida de blanco, cantando con el alma. Y aunque el tiempo pase, su legado seguirá inspirando a nuevas generaciones de artistas. Las escuelas de música enseñarán su estilo, los cineastas rescatarán sus películas, y las familias seguirán transmitiendo sus canciones como herencia sentimental. En los medios se han anunciado múltiples homenajes, conciertos tributo, documentales, reediciones de sus discos y exposiciones fotográficas. Pero el tributo más sincero viene del pueblo, de esa gente que la acompañó toda la vida y que ahora la despide con la misma devoción con la que la aplaudió. Porque Lucha Moreno fue, y siempre será, la voz del corazón de México. Su historia nos recuerda que la grandeza no se mide por la fama ni por los premios, sino por la capacidad de tocar almas, de consolar corazones y de unir generaciones enteras en una misma emoción. Y en eso, Lucha fue insuperable. Vivió con amor, cantó con verdad y se fue en paz, dejando tras de sí un sendero de música, fe y humanidad. En el silencio que siguió a su partida, su hija pronunció la frase que quedó grabada en todos. Mi madre se fue cantando, como siempre quiso, y así queremos recordarla. Con su voz al viento, su sonrisa serena y su mirada firme, iluminando el alma de un país entero. Gracias, Lucha Moreno, por tanto. Gracias por enseñarnos que la música también puede sanar, que la humildad engrandece, y que el amor, cuando es sincero, jamás muere. Tu nombre ya no pertenece solo a la historia del espectáculo, pertenece al corazón eterno de México.